el valor que se va a establecer depende si el neonato tiene síntomas o no tiene síntomas. Si es un neonato sintomático, se dice que y es menor de 48 horas, el valor mínimo que puede tener es 50. O sea, menos de 50 ya se le considera hipoglicemia. Si es más de 48 horas, el límite sería menor de 60. Pero estamos hablando de un neonato o un recién nacido sintomático, diferente al recién nacido asintomático, que ahí somos un poquito más permisivos. Si tiene menos de 4 horas, podemos esperar hasta 25, siempre y cuando esté asintomático. Si es de 4 a 24 horas, menos de 35, y si es de 24 a 48 horas, menos de 50. Más de 48 horas, igual que el sintomático, menos de 60. O sea, más de 48 horas, 60 es el límite. Entonces, esto se ha hecho más o menos para tener un manejo, para saber qué hacer, qué decidir. No debiéramos hacer glucosas en niños o en bebés que tengan 1 hora o menos de 2 horas, porque ya sabemos que va a haber una disminución fisiológica, ¿no? Según la Academia Americana de Pediatría, el 25% de los recién nacidos tienen factores de riesgo, y de estos, 51% hacen hipoglicemia. En otros estudios las incidencias varían, algunos 8.6% a 30%. Y también la morbilidad neurológica es variable, de 11 a 40%. ¿Por qué en algunos lugares pueden tener 8.6 y otros lugares 30%? Probablemente porque en algunos lugares son más acuciosos, son más... valoran mejor a sus recién nacidos, sus factores de riesgo, y rápidamente ya indican una glucosa. Si yo sé que este bebé tiene factores de riesgo, ¿para qué esperar a tomarle la glucosa de aquí a 6, 8 horas? ¿O para qué esperar o demorar en darle alimentación? Entonces, mucho depende de los criterios que tenga cada unidad neonatal para manejar a sus recién nacidos. Por eso algunos pueden tener muy baja incidencia de hipoglicemia y otros muy alta. En realidad depende mucho del manejo de su personal, del entrenamiento y el cuidado que tengan de cada neonato, ¿no? Lo ideal es que cada unidad tenga por lo mínimo de hipoglicemia, ¿no? Así como dicen, esta unidad tiene 0 infecciones intrahospitalarias, también deberíamos decir 0 hipoglicemias o lo mínimo, ¿no? Entonces, la clasificación de las hipoglicemias es de acuerdo a diferentes aspectos. Según la etiopatogenia, podemos ver que hay dos cosas: disminución de la producción de la glucosa o de los depósitos, o aumento en el uso de la glucosa. En cuanto a la disminución de la producción o de los depósitos, podemos ver aquí primero que los depósitos inadecuados de glucógeno. ¿En qué caso tenemos depósitos inadecuados? Ya habíamos hablado algo. En el caso de los prematuros y en el caso de los desnutridos o retardo de crecimiento intrauterino. Los prematuros no han tenido tiempo de formar sus almacenes, no han tenido ese último trimestre completo para formar los almacenes en el hígado y por lo tanto no tienen depósitos. Y los que son retardo de crecimiento intrauterino o desnutridos tampoco tienen los almacenes adecuados debido a su mal estado nutricional. ¿Qué otros problemas? Disminución en la producción. Aquí sobre todo tienen que ver los errores innatos del metabolismo. Alteraciones en el metabolismo de la glucosa o de los carbohidratos, de los lípidos, de los aminoácidos. También el ayuno prolongado, lo que les estoy diciendo. En todo hospital ya se está hablando mucho de la lactancia dentro de la primera hora de vida. Eso es lo que se debe hacer, eso es lo que se debe propagar entre todas las unidades que tienen a recién nacidos. Que los bebés reciban alimentación. ¿Alguien tiene celular, gracias? Si tienen celular pueden contestar, pero afuera, por favor, para que no interrumpan. Si tienen el bebé tiene menos de 1 hora, debemos
promover que reciba su alimentación. Obviamente no en todos los casos, bebés prematuros, bebés que nacen con problemas, que requieren hospitalización, probablemente van a tener una vía endovenosa, entonces no van a recibir la alimentación, pero sí van a tener una vía parenteral. Pero los bebés que están que pueden recibir alimentación, tienen que recibir su alimentación antes de la primera hora de vida. Sí, esto es lo que deberíamos hacer, pero como es nuevo doctor ya no vale. Este es un cuadrito resumen para ver los errores innatos del metabolismo, las diferentes alteraciones que pueden presentarse. Y ahora vamos a ver otra de las causas de la etiopatogenia, que es el aumento del uso de la glucosa, que puede ser con hiperinsulinismo o sin hiperinsulinismo. Con hiperinsulinismo, pues el cuadro típico o el recién nacido típico de ejemplo es el hijo de madre diabética. ¿Qué ocurre en el hijo de madre diabética? Durante el embarazo ese bebé ha estado expuesto a un ambiente hiperglicémico, ¿no? Producto de la hiperglicemia materna. Eso ha generado hiperglicemia fetal, ha hecho que las células beta se hipertrofien, sean hiperfuncionantes y haya una hiperinsulinemia fetal y neonatal posterior. Entonces, al terminar la gestación, al ya no haber ese aporte de glucosa materna, entonces cae la glucosa y obviamente la hiperinsulinemia del recién nacido va a hacer que esa glucosa caiga mucho más, ¿no? Entonces, esa es la causa por la cual estos bebés hacen hipoglicemia. Otras causas pueden ser genéticas, ¿no? Alteraciones o mutaciones, y otros síndromes como el becuidema, otras condiciones como por ejemplo todo lo que causa estrés perinatal, asfixia, policitemia, sepsis, todo eso va a generar que se consuma más glucosa y por lo tanto va a haber hipoglicemia. También puede haber hiperglicemia sin hiperinsulinismo, pero por deficiencia de hormonas contrarreguladoras, como en el caso de insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o déficit de hormona en crecimiento. Y también aumento de uso celular, como por ejemplo en los retardos de crecimiento, en el caso de la policitemia. Por ejemplo, en el caso de la policitemia hay mucha masa de glóbulos rojos y eso aumenta el consumo de glucosa. Falla cardíaca, asfixia perinatal, todas esas condiciones son de estrés perinatal y van a generar mayor consumo de glucosa. La hipotermia también genera mayor consumo de glucosa para mantener las calorías y causa hipoglicemia y la sepsis. Entonces, hay en la hipoglicemia pues hay una alteración en este balance metabólico, energético que debe haber en los neonatos, ¿no? El aporte energético dado por el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, la glucosa y el consumo que se ve alterado en diferentes situaciones, como por ejemplo en la asfixia, en la hipotermia, en situaciones de estrés perinatal. Ahora, otra clasificación, según el tiempo. La hipoglicemia puede ser transitoria, aquella que dura menos de 7 días y que requiere menos de 12 miligramos por kilo por minuto de BIG. No sé si habrán escuchado lo que es BIG, la velocidad de infusión de la glucosa. En neonatología trabajamos con el BIG. Cuando hagan internado, ahí van a ustedes tener la oportunidad, o tal vez ahora en sus rotaciones, de que alguien les enseñe lo que es el BIG. Entonces, la velocidad de infusión de la glucosa es muy importante. Se calcula la concentración de la dextrosa por el volumen por kilo entre 144. Entonces, el BIG menor de 12 miligramos por kilo por minuto y una hipoglicemia que dure menos de 7 días se define como una hipoglicemia transitoria. Pero una hipoglicemia persistente es aquella que dura más de 7 días y que probablemente requiera unos BIG mayores de 12 miligramos por kilo. Tercer y cuarto tenemos. Entonces, hay mecanismos compensadores que se deben dar y que probablemente pues, en la hipoglicemia fallen. ¿Qué sucede a nivel neurológico? A nivel neurológico, pues hay daño neurológico por la hipoglicemia. Hay disminución del ATP, hay una falla de la bomba del sodio
ATPasa, acumulación de sodio dentro de la neurona con edema, también falla de la bomba de calcio, con acumulación de calcio, y todo esto va a llevar a radicales libres y finalmente a muerte celular. Entonces existe, dice ahí, un compromiso en los lóbulos parietal y occipital con alteración de la corteza cerebral y la sustancia blanca cortical. En cuanto al cuadro clínico, miren, más del 50% no tiene síntomas. Entonces realmente es una patología bastante frecuente, pero que en un gran porcentaje no tenemos síntomas. ¿Y cómo los vamos a detectar? ¿Cómo los vamos a encontrar? Haciendo el screening, o sea, haciendo el examen de glucosa por factores de riesgo. Entonces es muy importante determinar los factores de riesgo apenas nace el bebé o incluso antes de que nazca. ¿Qué factores de riesgo tengo en este recién nacido? Porque no les voy a hacer glucosa a todos los recién nacidos. Entonces solo les debo hacer a los que tienen factores de riesgo. Entonces, los asintomáticos, más del 50%. Los sintomáticos pueden tener dos tipos de síntomas. Los síntomas neurogénicos, que son autonómicos debido a una descarga simpática, son tremores, sudoración, irritabilidad, taquicardia, palidez. Y también hay síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Por falta del aporte de glucosa a nivel cerebral. Hay mala alimentación, son niños hipoactivos que se duermen, que no quieren lactar, la mamá dice no quiere lactar, se duerme, no lloran, están muy tranquilos. Ya en casos severos puede haber coma, letargia, convulsiones, ya en casos muy severos, hipotonía, ¿no? Entonces, o simplemente hacen apneas, o sea, dejan de respirar por periodos de más de 20 segundos o hacen hipotermia. Entonces, en recién nacidos los síntomas son muy inespecíficos, entonces realmente no vamos a encontrar así una cosa muy florida muchas veces. Y estos síntomas que vemos acá también pueden ser síntomas de otra cosa, pueden ser síntomas de sepsis, pueden ser síntomas. Entonces tenemos que estar muy perspicaces, ¿no? Y trabajando con nuestros factores de riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que la ausencia de síntomas con glucosa baja no me descarta lesión cerebral. O sea, el hecho de que ese bebé tenga hipoglicemia y no tenga síntomas no significa que estoy bien y que no tiene daños, no vaya a tener daño neurológico. Tampoco hay un valor único por debajo del cual se produzca lesión cerebral, lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay diferentes estudios. Los números que yo les he mostrado son protocolos, son guías, pero no es que se haya demostrado que por debajo de esos valores pues, no hay ningún daño. Entonces, pero hay que tener números, hay que tener ciertas guías para trabajar. ¿Qué más? El valor de hipoglicemia depende de otros factores de riesgo, y que una glucosa menor de 40 siempre debe ser tratada. El screening. ¿A quiénes voy a hacer un test de glucosa? ¿A quiénes les voy a tomar la glucosa? Obviamente a todos los que tengan síntomas, los síntomas que hemos escrito. Pero a los que no tienen síntomas, no les voy a tomar a todos. Les voy a tomar a los que tienen factores de riesgo. Factores de riesgo aún en la ausencia de síntomas. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer controles de glucosa? Aquí es un resumen de qué factores de riesgo tengo que tomar en cuenta. Primero, al sintomático. Ni hablar. Al que tiene síntomas, le voy a hacer una glucosa. ¿Y a qué bebés que tienen factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo son tan importantes? Alto peso, prevalencia gestacional. Ese bebé grande, macrosómico, ese bebé así no sea hijo de madre diabética, debo hacerle un control de glucosa. A todo recién nacido que haya tenido un estrés perinatal, o sea que haya tenido, por ejemplo, problemas al nacimiento, asfixia, isquemia, que haya tenido antecedentes maternos de preeclampsia o hipertensión, policitemia, o que haya nacido con líquido verde, o haya antecedentes de incompatibilidad de grupo o hipotermia. Entonces, a todos esos recién nacidos debo hacerles un control de glucosa.
Pues ustedes cuando hagan su internado van a tener la oportunidad de recibir bebés y ahí ustedes tienen que saber los factores de riesgo. Entonces ustedes ya tienen que adelantarse. Cuando hacemos la guardia ahí en el hospital, los internitos ya nos dicen, esta mamá tiene tanta edad gestacional, está tanto de dilatación y tiene estos factores de riesgo. Está con preeclampsia, o el líquido es verde, o tiene incompatibilidad de grupo, o es una incompatibilidad de RH, no sé. Pero ya tenemos que adelantarnos. Ya sabemos que cuando nazca tengo que hacer una glucosa. No inmediatamente, probablemente a las 2 horas. Pero ya nos tenemos que adelantar con los factores de riesgo. Después, prematuros, ni hablar, todos los prematuros. ¿Cómo se define prematuro? Todo aquel menor de 37 semanas, tengo que hacer una glucosa. Postmaduros, mayores de 41 semanas, también. Hijos de madres diabéticas, también. Historias familiares de alguna alteración vinculada a la hipoglicemia, hay síndromes congénitos, que es el Lieberman, las conocidas hiperglicemia, microcefalia, todos ellos tengo que hacer una glucosa. ¿Cómo es la toma de muestra? Tiene que ser un método rápido, seguro, económico, barato, que no me tome mucha cantidad de sangre. Estamos hablando de recién nacidos, muchas veces prematuros de 1 kilo o menos de 1 kilo, entonces no voy a tomar un examen que me va a requerir 1 centímetro de sangre, tiene que ser apenas lo mínimo, ¿no? ¿Y cuál es ese examen? Es el famoso hemoglucotest, que muchos de ustedes ya tienen haberlo visto, ¿no? Entonces, ese examen es el que nosotros manejamos en el hospital. No todos, obviamente no es al 100% que no me va a dar falsos positivos ni falsos negativos, pero es el que es más rápido, ¿no? Entonces, acá están, estilas reactivas. Puede dar falso positivo, falso negativo, y todo resultado menos de 40 debe ser confirmado por laboratorio. Eso es lo que dice la teoría. Pero, si yo sé que estoy en tal hospital y que el laboratorio me va a demorar 2 horas en darme el resultado, ¿ustedes creen que voy a esperar ese resultado para iniciar tratamiento? No. Inicio tratamiento con lo que tengo. ¿Ya? Puedo mandar mi examen de glucosa, pero si yo sé que en este laboratorio las glucosas las van a procesar después de 1 o 2 horas, no pierdo mi tiempo mandando el examen a la glucosa, al laboratorio, porque esa glucosa va a disminuir conforme pase el tiempo. Obviamente, si sé que el laboratorio me va a sacar el resultado inmediatamente, sí puedo mandar, pero lamentablemente creo que en nuestros hospitales, por lo menos aquí en Arequipa, no sucede eso. Entonces, tengo que actuar con mis tiras reactivas. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Corregir los niveles de glucosa en pacientes sintomáticos, obviamente. Prevenir que haya una hipoglicemia sintomática en los que tienen factores de riesgo. Evitar el tratamiento innecesario en recién nacidos con glucosa baja durante el periodo de transición. Por eso les digo, no hacemos glucosas a la primera o segunda hora, porque sabemos que esa glucosa está disminuyendo y probablemente va a alcanzar un nivel adecuado a las 2 horas. No, y eso no requiere mayor intervención. Identificar a los recién nacidos con los desórdenes hipoglicémicos subyacentes serios y obviamente prevenir el daño neurológico. Entonces, acá un resumen de lo que ya les he mostrado en otra diapositiva de los valores que tomamos en cuenta para tomar decisiones, ¿ya? Y el valor inferior que debo esperar es el valor mínimo, el límite, y el valor superior es a 90 a 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo es el tratamiento? Asintomáticos, básicamente les voy a dar leche. Si no tiene síntomas, ese bebé probablemente va a succionar, está activo, entonces le voy a dar leche. Puede ser leche materna, si estoy en Lima, banco de leche, acá en Arequipa no tenemos banco de leche, entonces si la mamá no tiene leche, pues tendré que darle fórmula, pero tengo que asegurar que reciba alimentación. Entonces, luego de que reciba su alimentación o su primera alimentación, debo hacer un control de glucosa
a los 30 minutos o máximo 1 hora. Y si el nivel ya es más adecuado, continúo con alimentación, con vía oral. Ese es el manejo en los asintomáticos. Obviamente, si el valor de glucosa no mejora, me sigue saliendo hipoglicemia, pues a pesar de ser asintomático voy a tener que colocarle una vía endovenosa. En el caso de los sintomáticos, tengo que dar tratamiento endovenoso. Obviamente no va a tener la capacidad de lactar, no va a estar activo, por todos los síntomas que hemos descrito, ese bebé no va a estar en condiciones de recibir vía oral. Entonces, en los sintomáticos, lo primero que debo hacer es darle un bolo de dextrosa a una dosis de 200 miligramos por kilo, que significa 2 centímetros por kilo de dextrosa al 5%, o 4 centímetros por kilo de dextrosa, perdón, 2 centímetros por kilo de dextrosa al 10%, o 4 centímetros de dextrosa por kilo al 5%. Si es 5% es el doble, ¿no? Entonces, este bolo de dextrosa lo voy a dar así, rápido, inmediato, en 1 minuto. No, lo debo dar en por lo menos 5 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque si yo lo voy tan rápido, probablemente voy a hacer un pico de hiperglicemia y voy a generar que suba la insulina y me va a causar una hipoglicemia peor que la primera. Entonces, sí se dice bolo, pero es un bolo en 5 a 15 minutos. En la segunda fase voy a dar una infusión de dextrosa con una velocidad de infusión de 5 a 8 miligramos por kilo minuto. Y los controles de glucosa deben ser cada 30 minutos o 45 minutos después de cualquier modificación que haya hecho en el PIC. Si es que excede mi BIG al 12 miligramos por kilo por minuto, o mi volumen a 160 mililitros por kilo por día, entonces debo considerar ya otras intervenciones. ¿Cuánto es la concentración máxima de dextrosa que puedo dar por vía periférica? O sea, por una vena de las extremidades. 12.5%. ¿Y cuánto es la concentración máxima que voy a dar por vía central? 25%. Entonces, si los controles de glucosa mejoran, entonces ya puedo empezar a disminuir el BIG, pero no voy a disminuir en 1, en 2 inmediatamente, no, es una disminución lenta, en 0.4 miligramos por kilo por minuto, y hacer controles cada 45 minutos a 1 hora. Y en la medida de lo posible, iniciar la vía oral. Entonces, ese es el manejo en los sintomáticos. Primero su bolo y luego ya una infusión continua de dextrosa a una velocidad de 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. Si no responde con la dextrosa, entonces ya puedo iniciar otras medidas. Por ejemplo, los glucocorticoides. Si ya tengo un BIG más de 12 miligramos por kilo por minuto y no tengo una mejora en la glucosa, en la glicemia, entonces puedo iniciar hidrocortisona, una dosis de 2 a 6 miligramos por kilo día en 2 a 3 dosis diarias. Estimula la gluconeogénesis y reduce el uso periférico de glucosa. Entonces, siempre teniendo la precaución de dosar insulina y cortisol antes de iniciar este tipo de tratamiento. Otras medidas, otros tratamientos, glucagon, que es de efecto más corto, tiene un efecto muy temporal, y también otro que podría ser el diazoxio. El diazoxio en hipoglicemia hiperinsulinémica. Estos casos ya son menos frecuentes, ¿no? Ya son hipoglicemias persistentes, ¿no? Y son más raros. La prevención. Entonces, lo más importante es que nosotros podamos prevenir la hipoglicemia. Entonces, todo recién nacido a término sano, ¿qué voy a hacer? Alimentación dentro de la primera hora. Es todo lo que necesita. Entonces, probablemente va a tener glucosas bajas en las primeras horas, como hemos dicho, pero lo va a poder sobrellevar y va a poder salir de ese problema rápidamente. Entonces,
Algo que se han dado cuenta es que los bebés que son alimentados con lactancia materna exclusiva pueden tener glucosas más bajas, glicemias bajas, pero tienen cuerpos cetónicos más altos. Y eso hace que ellos toleren mejor la hipoglicemia. ¿Qué más? Los prematuros de 33 a 36 semanas probablemente puedan necesitar infusión de glucosa, pero los prematuros menores de 32 semanas, generalmente todos requieren infusión de glucosa. Entonces, toda infusión debe proporcionar una producción hepática endógena parecida a lo fisiológico, que es 5 miligramos por kilo por minuto. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Alimentación dentro de la primera hora a todo recién nacido, que sea término sano, y a los que tienen factores de riesgo, controlarlos a las 2 horas, y si no tienen síntomas y hacen hipoglicemia, pues iniciar alimentación y hacer control a la hora máximo, y si ha mejorado esa glucosa, sigo con alimentación, pero si no ha mejorado, ya intervengo con vía endovenosa. Y en todos los sintomáticos, el tratamiento es en 2 fases: el bolo de dextrosa y el aumento del PIG. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre hipoglicemia? Ya, entonces vamos a continuar. Hiperglicemia, el otro lado. Hiperglicemia es una glucosa sanguínea más de 125 hasta 150, o sea, más de 125 para algunos autores, más de 150 para otros. La hiperglicemia aumenta la osmolaridad plasmática, pero no la aumenta mucho. Muchos pensaban que podía producir una diuresis osmótica, pero se ha visto que solo aumenta 1 miliosmol por cada 18 miligramos por decilitro de incremento en la glucosa plasmática. Entonces, no todos los bebés van a hacer glucosuria o van a hacer una diuresis osmótica por causa de la hiperglicemia. Generalmente la hiperglicemia se da más en prematuros. Es una patología más de prematuros. Los que son más susceptibles a hacer hiperglicemia son los recién nacidos pretérmino. Entonces, esto ocurre cuando no puede adaptarse a las infusiones de glucosa parenteral. Y a quienes, como habíamos dicho, a quienes generalmente ponemos vía endovenosa, a los prematuros, ¿no? Entonces, por eso en realidad es hasta cierto punto iatrogénico, ¿no? Porque ellos no tienen los mecanismos para adaptarse y tenemos que tener mucho cuidado. Antes se decía que a todo recién nacido debíamos ponerle un DIG de 4 a 6, a un recién nacido término, y a un prematuro de 6 a 8. Ustedes van a revisar tal vez literatura y van a encontrar eso en libros tal vez un poco antiguos, pero actualmente ya se ha desterrado, porque se ha visto que los prematuros son los que más hiperglicemia hacen. Entonces no vamos a iniciar un DIG de 8 en un prematuro, porque le vamos a causar hiperglicemia. No tiene los mecanismos para tolerar esa carga de glucosa. Entonces, acá vemos, ¿no? El prematuro es común porque tiene pobre respuesta a la insulina, tiene una supresión incompleta en la producción de glucosa y aumento de hormonas contrarreguladoras asociadas al estrés. Entonces, como tiene aumento de hormonas contrarreguladoras, cortisol, adrenalina, también tiene más respuesta con hiperglicemia. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de hiperglicemia? La administración parenteral de glucosa, ¿no? Entonces, la mayoría de bebés prematuros y también recién nacidos enfermos que no pueden ser alimentados por vía enteral. Los prematuros en la cabeza como causa de hiperglicemia. Otras causas, sepsis. Sepsis también puede haber una disminución en la liberación de insulina y de la utilización de la glucosa periférica. El estrés también puede producir mayor cantidad de hormonas contrarreguladoras y causar hiperglicemia. Y ciertas medicinas, como los glucocorticoides, las metilxantinas, nosotros usamos mucho cafeína en los prematuros, mucho cuidado también, ¿no? Porque esto también puede causar hiperglicemia. Fenitoína, beta-adrenérgicos y la diabetes mellitus neonatal. El tratamiento
generalmente se da cuando tienes rangos mayores de 150. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, disminuir la velocidad de infusión de la glucosa. Disminuir en 1.2 miligramos por kilo por minuto, cada 2 a 4 horas. Entonces se disminuye el BIG. ¿Hasta qué punto? Porque a veces antes se disminuía a 3, a 2, no se puede disminuir a menos de 4, no se debe disminuir el BIG a menos de 4. 4 es el punto límite, 4 es el mínimo valor de BIG que debemos preservar. Si con BIG de 4 ese valor de glucosa no baja, ya tenemos que usar otras medidas, como cuáles, el uso de insulina regular. Se recomienda primero en bolos, hasta en 3 oportunidades a una dosis de 0.05 a 0 unidad por kilo, y si no, en infusión continua. También hay una escala móvil. Esta escala móvil que les traigo acá es la que usamos en el servicio y tal vez en muchas unidades de neonatología. Se prepara insulina regular 5 unidades más dextrosa al 5% 49 centímetros y se da esta escala móvil según el valor de glucosa que tengamos. Si voy a iniciar un tratamiento con insulina o un recién nacido, obviamente debo tener tiras reactivas para monitorizarlo frecuentemente, cada hora, cada media hora, dependiendo. ¿Cómo se hace la prevención? Se observa menor hiperglicemia en prematuros, en los cuales se les da proteínas y lípidos desde el inicio. O sea, por eso se le debe tratar de alimentar lo más antes posible, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Entonces, si tengo un prematuro que no puede recibir vía oral, tengo que tratar de iniciar nutrición parenteral total lo más antes posible. Gracias a Dios, ya tenemos NPT desde hace algunos años en nuestro hospital. Antes no teníamos y realmente era muy difícil porque todos los bebés, los prematuros sobre todo, terminaban con muchos problemas. Entonces, en toda unidad neonatal debe haber disponibilidad de nutrición parenteral total. Tenemos también que tratar de iniciar la alimentación enteral lo más antes posible. Yo sé que muchos son prematuros y tal vez no se va a poder dar una nutrición completa, pero por lo menos una nutrición trófica lo más antes posible. Calostroterapia desde el primer día de vida. Ambas estrategias, tanto la NPT como el inicio precoz de la alimentación enteral, ayudan para prevenir la hiperglicemia. Y tener cuidado, obviamente, con infusiones endovenosas de glucosa que tengan BIGs muy altos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya está, vamos a tratar de terminar lo más antes posible porque es un tema un poco tedioso, pero que es importante. Bueno, hipoglicemia, hiperglicemia. Ahora vamos a ver trastornos del metabolismo del calcio. Entonces, el calcio es otro elemento muy importante, es el quinto elemento inorgánico, el 99% está en el esqueleto, pero la forma activa es el calcio ionizado y es la que nos interesa. ¿Para qué sirve? Para la mineralización ósea, para la contractilidad muscular, excitabilidad neuronal, coagulación, estabilidad membrana. Aquí vemos las hormonas más importantes que intervienen en el metabolismo del calcio. Vemos, por ejemplo, la parathormona, ¿no? La hormona paratiroidea. ¿Cuál es la función? Aumentar la cantidad de calcio y fósforo debido a la resorción ósea. Entonces, su función es aumentar la cantidad de calcio, sobre todo a nivel extracelular. La vitamina D también aumenta la resorción ósea. Y la calcitonina, por el contrario, la disminuye. En cuanto a la reabsorción renal, la hormona paratiroidea aumenta el calcio, disminuye el fósforo y la calcitonina disminuye completamente. La absorción intestinal se ve favorecida tanto por la hormona paratiroidea como por la vitamina D. Por eso es que la leche materna es rica en vitamina D y también en parathormona, ¿ya? Porque favorece la absorción intestinal de calcio y fósforo.
de tal manera que estas dos hormonas son muy importantes en el metabolismo del calcio. Entonces aumentan la cantidad de calcio y en el caso de la parahormona disminuye la cantidad de fósforo. La calcitonina, por el contrario, disminuye. No se nota mucho, pero ¿qué sucede cuando disminuye la cantidad de calcio? Cuando disminuye la cantidad de calcio en sangre, se estimula la secreción de vitamina D y también de hormona paratiroidea. Y eso genera aumento de la absorción intestinal y de la resorción renal y aumenta la cantidad de calcio a nivel célular. ¿Qué sucede durante el embarazo? Durante el embarazo ese bebé ha recibido calcio de su madre a través de la placenta, durante todo el embarazo. Entonces, apenas nace ya no hay ese transporte, esa transferencia de calcio. Al igual que la glucosa, tampoco ya no recibe calcio ese bebé. Entonces, ocurre una disminución fisiológica del calcio, al igual que de la glucosa, pero esa disminución ocurre en las primeras 24 horas, hasta las 48 horas. Entonces, y luego ese bebé comienza a sacar